Nosotros somos conexionistas y ya estamos poniéndonos de acuerdo para arrancar una nueva emisión, una emisión que vamos a hablar sobre el tema de la Guardia Nacional y su no traslado a lo que es la Secretaría de Defensa Nacional, un tema que ha causado mucha controversia y sobre todo un tema que parece estar un poco tapado con todo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurrió en el Senado con este pues cuasi golpe de estado. Si no han visto nuestra emisión del tema, se la recomiendo muchísimo. Ahí está junto con esta en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, son ya. Amigas, amigos de Conexionistas, gusto en saludarlos de nuevo y bueno, ya lo dijo Armando, tenemos ahora sí nuestro brazo legal listos para comentarnos básicamente quizás no solamente el aspecto jurídico de la decisión de que finalmente la Guardia Nacional regrese, ¿no? Y que no se militarice, vamos a decirlo así, pero más allá de eso quisiera yo entender muy bien junto con ustedes, que nos ayuden a reflexionar cuáles son las implicaciones de corto y de mediano plazo de eso. O sea, que finalmente si existen vacíos que se van a dejar, si es una decisión afortunada, si solamente mete presión adicional a un escenario que no queremos que ocurra, en fin, porque yo creo que esto es mucho más grave que un aspecto de militarización sí o militarización no. Entonces, pues gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que ustedes están viendo que para ayudarnos a reflexionar? Hola, Armando, Edgar, Alejandro. Pues si quieren, empezamos con este tema para acotarlo, porque decíamos, bueno, estamos hablando más allá de militarización, militarización, sí, militarización, no, qué resolvió la Corte, cómo se mueven estos pesos contra pesos y qué es lo que sigue, ¿no? Quizá para acotar un poco el tema en este breve espacio, lo que tenemos que hacer es que en el lejano ya 2019, pues las fuerzas políticas, digamos, presentes en el Congreso de la Unión, se pusieron de acuerdo para la creación de esta nueva Guardia Nacional, ¿no? Esta nueva Guardia Nacional a la que aludía el presidente, que era así la que venía a sustituir, que no estábamos hablando de militarización al país, obviamente surgieron muchísimas protestas, pero lo cierto es que desde el 2019 y hasta el día de hoy, el tema, digamos, de la militarización del país sigue siendo parte de la comunicación constante y del reclamo social en México, ¿no? En ese 2019 se aprobó una reforma pactada por todos, ¿no? Donde dijeron que había una Guardia Nacional, pero que esa Guardia Nacional tendría un mando civil, ¿no? Con un transitorio que pues establecía cierta temporalidad para el tema, digamos, de quiénes iban a participar, cómo iban a participar los militares en activo, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en todos esos detalles para no comernos el tiempo, pero porque es un antecedente muy irrelevante. Posteriormente, lo que hizo nuestro presidente de la República, al estilo que le gusta gobernar, que es a partir de los decretos, emitió un decreto por virtud del cual lo que pretendía hacer era subordinar o transferir, por así decirlo, el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, ¿no? Entonces, desde que salió este acuerdo, pues se dijo y se ha dicho, lo suscribo además, que eso es pues quitarle el carácter civil al mando de la Guardia Nacional y adscribirla a la Secretaría, adscribirla a la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Qué pasó en la Corte? Que es justamente donde estamos y, como dices tú, precisamente, qué es lo que sigue a corto, mediano y quizá a largo plazo, ¿no? Entonces, esto se impugnó ante la Corte con una acción de inconstitucionalidad que, como hemos comentado aquí a propósito de varios temas, es este mecanismo que tienen las minorías parlamentarias para acudir a la Corte. Como también ya sabemos, la Corte necesita una mayoría calificada de 8 votos para que efectivamente se declare la invalidez de estas normas, cosa que en la especie sí ocurrió. Es decir, en este caso de donde se estaba impugnando, pero vamos a acotarlo muy brevemente, ¿no? Este decreto, lo que la Corte dijo en unas sesiones que además, digamos, hubo discusión dividida en la sesión de lunes 25, martes 26 de abril, perdón, lunes 24, martes 25 de abril, y por último el jueves 27 de abril, donde se fijaron los efectos, que es precisamente este marco, digamos, de qué vamos a hacer y dónde estamos parados. Y obviamente todo esto con muchas narrativas que pasaron, ¿no? Lo primero que hicieron el primer día básicamente fue ponerse de acuerdo a partir de un proyecto que presentó el ministro González Alcántara Carranca, donde él sí proponía que se declarara la invalidez de este decreto precisamente porque no debían haber mandado o hecho esta transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena.
Y lo que hicieron fue ponerse de acuerdo en un capítulo o en una parte de un marco normativo que en el proyecto estaba, un marco, la verdad, de discusión que me parece muy interesante, donde precisamente el ministro González Alcántara Carranca lo que decía era que ya se habían puesto previamente de acuerdo que las fuerzas políticas, digamos que la mayoría, al haber construido esta reforma en 2019, se había puesto de acuerdo para crear la Guardia Nacional y que consideraba que esa categoría era un estándar de análisis, porque era la razón para hacerlo era que fuera una institución de carácter civil, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué invalidó la Corte? Invalidó, por decirlo muy concretamente, el traslado de a la Secretaría de la Defensa Nacional, que incluye sus facultades orgánicas, administrativas, presupuestales y directivas. Básicamente, ¿por qué? Porque esto violenta el contenido del artículo 21 constitucional, que establece que la Guardia Nacional es un ente civil y que su adscripción, las acciones, etcétera, corresponden a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También invalidaron la facultad que tendría la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para proponer el nombramiento del titular de esta comandancia de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque además decía que tenía que contar con el grado de comisario general, ¿no? Entonces, esto también, pues la Corte da una serie de argumentos que dice que básicamente vulnera reglas de adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y desde luego el perfil del titular pues se va direccionando hacia las Fuerzas Armadas y no hacia un mando de carácter civil. Y también invalidó el régimen diferenciado, que esto también es muy importante para la plática a futuro, del personal de la Guardia Nacional, el régimen diferenciado del personal de la Guardia Nacional que proviene de la Policía Militar, al ser considerados miembros activos del Ejército y de la Fuerza Aérea, porque también quedarían sujetos al fuero militar para determinados delitos. Y esto pues también pone sobre la mesa pues el famoso debate del fuero militar. Efectivamente, pues lo que se dijo es que no hay fueros específicos, que contraviene el artículo 13 y el 21 constitucional. Pero el tema más relevante es cuáles son, digamos, los alcances y los efectos a partir de los cuales va a entrar en vigor, digamos, esta determinación. Y contrario a lo que dijo el presidente, que de la Corte se echó para atrás y que se arrepintieron, eso no tiene nada que ver, está en sus atribuciones, precisamente que al resolver una acción de inconstitucional, cualquiera que ésta sea, pongan sobre la propia sentencia y se pongan de acuerdo cuáles van a ser los efectos de esa sentencia, pero sobre todo a partir de cuándo entran estos efectos, ¿no? Entonces, aquí sí lo que la Corte dijo fue que a partir del 1 de enero del próximo año, es decir, del 2024, va a surtir efectos la decisión de la Corte y que esto daría tiempo suficiente, por decirlo de alguna manera, para que hubiera certeza jurídica en la operación y la administración, así como para determinar, digamos, asignación sobre todo de recursos financieros y administrativos, porque pues al final tenemos que pensar que ya hay una serie de cuestiones que están pues al final muy mezcladas en policía militar, policía que viene del ejército y de la Fuerza Aérea, que están detentando o formando estas tareas, y que entonces pues justamente lo que tenemos que hacer es esperar a que el 2024, en enero, pues tengan todo este tiempo, ¿no? Digamos desde ahora, mayo, a enero del 2024 para que esto pues digamos se reajuste y se vayan realizando ajustes quizá de manera gradual, de manera organizada. Y pues la gran pregunta que surge aquí pues tendrá que ver no solamente con la entrada en vigor, sino con el cumplimiento y con pues el resultado que esto genere, con también las declaratorias del presidente, no nomás de afrentas o ataques a la Corte, sino también diciendo que va a mandar nuevas iniciativas en términos de Guardia Nacional y con todo esto que también hemos platicado en otras entregas y emisiones con ustedes, de las aprobaciones que se dan a leyes que les siguen otorgando más y más poder y que además siguen dejando en la opacidad pues al Ejército y a la Fuerza Aérea, ¿no? Y si quieres, Alejandro, pues te cedo aquí o a partir de aquí el uso de la voz. A ver, yo destacaría primero implicación de que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de Seguridad Pública y deje de estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional como ilegal y anticonstitucionalmente lo decretó el presidente de la República. ¿Cuál es la implicación? Una específica. Dentro de la Sedena, la Guardia Nacional no tenía que rendirle cuentas a nadie más que al secretario de la Defensa Nacional y no le iba a responder ninguna solicitud de información a ningún particular. ¿Por qué? Pues porque es previsible señalar que cualquier solicitud de información
la Sedena la iba a rechazar alegando causas de seguridad nacional. Eso no lo puede hacer la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De entrada, implicación para mí muy importante es que la Guardia Nacional en la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene que rendir cuentas. Se le puede exigir que rinda cuentas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el dinero, sobre los operativos, sobre la forma de operar, sobre la conducta de los policías, que en realidad son militares disfrazados de policías que integran la Guardia Nacional. Eso yo creo que para cualquier ciudadano debería ser valioso e importante. Tenemos la mala costumbre de no valorar las cosas que tenemos. A ver, insisto, dentro del Poder Ejecutivo, la Secretaría que prácticamente no rinde cuentas es la Secretaría de la Defensa Nacional. Son los militares. Cuando le quitas la Guardia Nacional a los militares, aunque se la quites administrativamente, operativamente claro que van a seguir mandando en ella, pero administrativamente ya no están ahí. ¿Por qué? Porque operativamente el jefe de la Guardia Nacional es un militar retirado, se van a coordinar con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero administrativa y legalmente dependen de seguridad ciudadana, seguridad pública en otros tiempos, están obligados a rendir cuentas. Podemos preguntar en qué se gastan, cuántos cuántos son, dónde están destacamentados, cuántos cuidan que los usuarios del metro no tienen aspas a las vías. Podemos preguntar eso. Mientras estén si estaban en la Sedena, o sea, podíamos preguntar y nos iban a decir información reservada por cuestiones de seguridad nacional. Las aspas son un tema de seguridad nacional. Respuestas tan ridículas como esa, ¿sí? Entonces, esa me parece que es una implicación muy importante que hay que valorar. A ver, otra cosa. Pues el presidente de la República no cree en la división de poderes. Y ese decreto, en lugar de intentar reformar la Constitución, decidió decretar el regreso, la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. Es decir, no solo que se coordinen operativamente, no, que dependan administrativamente de los militares. Eso implicaba el decreto. Esa decisión la debía tomar el Congreso de la Unión mediante una reforma. El presidente nos lo mostró cuando era jefe de gobierno. Trató de gobernar por decreto y en ese tiempo emitía una cosa que se llamaban, curiosamente, bandos. Bandos que violaban las leyes. Bueno, ahora emite decretos que violan la Constitución. Antes era jefe de gobierno, ahora es presidente de la República. A ver, lo que vemos es una conducta reiterada de acumulación de poder, de desconocimiento de las facultades de los otros poderes. ¿Por qué existen tres poderes? Bueno, existen tres poderes en la teoría clásica y órganos autónomos que son otros elementos para atomizar el poder. Porque las democracias han concluido que concentrar el poder en un solo hombre es algo muy peligroso. Eso se llama dictadura. ¿Por qué tenemos tres poderes en las democracias? Pues porque uno tiene que vigilar a los otros dos, porque tienen que funcionar como contrapesos, porque el poder tiene que estar repartido para que se ejerza de la manera más sana posible. Eso complica la operación de gobierno, sí, pero eso nos garantiza que no haya dictaduras. Ese es el valor de la división de poderes. Y pues a mí me parece lamentable tener que decirlo, pero nuestro presidente no cree en la división de poderes. Y nuestros partidos de oposición tampoco entienden mucho las cosas. Déjame Tampoco regresar entienden mucho las implicaciones de las cosas. al tema de la Guardia. Específicamente lo que estoy entendiendo es que la ventaja clara de la decisión que se tomó es que debería de haber rendición de cuentas. Así es. Para el ciudadano de a pie, ¿hay alguna otra ventaja? Yo diría un par, o sea, una, digo, en términos del órgano que emitió la resolución y que se alcanzaron al final del día en esta deliberación,
pues los famosos 8 votos, ¿no? Porque hay muchas cosas que están en sede de la Corte que hemos platicado. Claro. Entonces, a lo mejor al ciudadano de a pie me vas a decir no le importa, pero sí le importa porque tiene que ver con el INAI, tiene que ver con el Plan B, y tiene que ver con una serie de decisiones que nos impactan de manera directa. Tiene que ver con la defensa de sus derechos como ciudadano. Exacto. Bueno, entonces ahí yo creo que eso merece una traducción porque si se lo soltamos así, ciudadano de a pie, nos va a decir, a ver, aquí hay, ¿no? Equilibrio de poder que se está Equilibrio de poder. manifestando así y esto garantiza, ¿no? Sí. Que por lo menos va a haber protección a tus derechos. Entonces, Y en el ese es un caso buen punto. específico de la Ujú. Guardia Nacional, un muy buen punto que nos afecta como ciudadanos es este Sí. tema del fuero militar. O sea, porque al momento de decidir y dejar claramente que por qué tiene que ser civil, es porque no va a haber tratamiento de primera y de segunda. Porque estos excesos que pueden cometer la policía, ¿no? Porque es la Guardia Nacional al momento de una detención arbitraria, al momento de una intervención, y que de repente vayas y te sometas a la justicia, resulta que eso se va al fuero militar, ya la Corte dijo que no. Entonces, Ok. eso también nos impacta de manera directa, ¿no? Claro. O sea, la resolución no implica que desaparezca la Guardia Nacional, ¿no? O que los integrantes de las Fuerzas Armadas no puedan participar en labores de seguridad pública de manera excepcional, porque así lo establece la Constitución. Pero todo lo demás a cualquiera de nosotros nos impacta por eso. Y creo que eso sí es muy relevante, como No, dices, está claro. además, que lo socialicemos. Muy bien. Ahora, creo que No es muy tengo mayor duda. importante, nada más, subrayar algo que dijo Claudia. A ver, el presidente en su lógica de construir narrativas y de siempre él llevar la voz cantante en todos los temas, cuando los ministros echaron para abajo su decreto, su ilegal y anticonstitucional decreto, el presidente salió a decir que se habían arrepentido y que quisieron negociar y que ordenó que no les contestaran ni el teléfono. A ver, mentira, falso, intento de desprestigiar a la Corte, intento de desprestigiarla porque resolvieron en contra de lo que él quería. ¿Sí? Es decir, es el típico juego de fútbol donde el perdedor siempre le echa la culpa al árbitro. Exacto. ¿Sí? Así. Vamos, Claudia lo dijo, pero yo quiero puntualizar. Los ministros le dieron un plazo al Poder Ejecutivo para regresar la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No es que quisieran negociar, no, le dieron un plazo específico de unos meses determinados para que, vamos, la Corte no hizo el ridículo o no planteó el ridículo de decir, decreto esto y mañana tiene que estar de regreso. A ver, no. Planteó un escenario en el que tiene que haber un regreso ordenado, porque además administrativamente implica muchas cosas y tiene que estar ejecutado. Esta resolución tiene que estar ejecutada para dentro de estos meses. ¿Sí? No es que quisieran negociar ni que se arrepintieran. Eso, perdón, es una falsedad entre los dichos del presidente. Una más. Hecha y sentenciada para atacar a la Corte, porque lo que viene, en mi opinión, es una nueva embestida contra la Corte. Porque la Corte, y ya lo dijo Claudia también, está cargada de asuntos de este tipo que va a tener que resolver. ¿Sí? Y al presidente no debe haberle gustado nada que finalmente se reunieron los 8 votos de esta mayoría supercalificada que se requiere, que creo que es una cosa que hay que revisar a futuro. No tendrían por qué ser 8 votos, tendría que ser una mayoría simple de 6 contra 5. Al presidente no debe haberle gustado nada que se reunieran 8 ministros para echar para atrás uno de sus decretos, que bueno, él llama fundamentales, porque dice que si la Guardia Nacional no está en la Sedena, es regresar a la estrategia García Luna. A ver, perdón, ¿la estrategia García Luna de qué? Eso es un discurso. Eso es un discurso, y es un discurso para justificar una medida de militarización extrema. Y justo otra de las falacias que dijo el presidente, ¿no? Porque una cosa tiene que ver con los efectos nada más, y se acuerdan que fue el presidente y Morena, como también en esos días, por este plantón o este asedio que puntualmente dice Alejandro en el que se encuentra, porque la Corte está sitiada por fanáticos, golpistas, que seguramente son asusados O golpeadores. ¿no? Sí.
Y cuando se pide el auxilio, no podemos olvidar, no es que ahora se hayan arrepentido y entonces además ahora resulta que necesitan a la Guardia Nacional. La Corte no está pidiendo a la Guardia Nacional, pero además es obligación del Poder Ejecutivo, es decir, de nuestro Tlatoani de Macuspana, facilitar al Poder Judicial, todo el Poder Judicial, todos los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. La Corte está cumpliendo con su función constitucional y es obligación también del presidente. Lo que pasa es que no le gusta, no le gustan las instituciones, no le gusta lo que la ley es la ley, es, pues sí, la verdad, digámoslo en plata, es un dictador y es un autoritario y al final del día, pues todo lo que le estorba lo quiere destruir, ¿no? ¿Por qué? Porque si tiene candados institucionales o blindajes institucionales, pues por eso necesita de sus mayorías legislativas para hacerle frente, para destruir a las instituciones. ¿Qué nos queda a la ciudadanía para salvar lo poco que podamos rescatar? Pues empezar por rescatar lo más cercano, y lo más cercano efectivamente, como decía Alejandro, es rescatar el Congreso, rescatar esas mayorías, y tenemos que tener, diría yo, la mayoría de oposición. Ahora, además, rescatarlo, pues idealmente sería con buenos perfiles. El problema es que pues andamos escasos en ambos bandos, ¿no? La verdad es que estamos ausentes de liderazgos, la agenda no existe, hay puros protagonismos, ¿no? Y ya lo vimos con otros ejemplos como el de la toma de tribuna, y hay que empezar a poder comunicar para que el pueblo no compre esto, porque sí es muy taquillero, por decirlo coloquialmente, que salga el presidente y diga que los ministros de la mayoría están vendidos porque están suscribiendo la estrategia de seguridad de García Luna, que ya lo condenó un tribunal en Estados Unidos. O sea, no importa que sea una falacia, no importa que no tenga una construcción lógica el argumento, el punto es que es un argumento que vende y acarrea a las masas. Y las masas son las que votan y las que van a poder poner a mayorías en el Congreso. Si la oposición sigue perdida y distraída, sin construir ni un liderazgo, obviamente va a volver a ser una campaña ganadora la del presidente, porque además ya la empezó a decir: todos los votos queremos mayoría absoluta en el Congreso. Y eso es lo peor que nos podría pasar. Exacto. Pues ni hablar, ni hablar. Ahí está el panorama, ahí está la situación, ahí está lo que viene, porque pues se presenta un par de año y medio muy complicado, ¿no? Pues darle las gracias, no queda más que darle las gracias y estar pendientes de lo que ocurra, y pues ya saldremos con los temas según se vayan dando, ¿no? Claudia Aguilar, muchas gracias por tu participación este día. Gracias a ustedes. Estoy en Twitter en C. Aguilar Barroso. Nos vemos pronto. Alejandro Envila Fisher, te lo agradezco muchísimo. Armando, Edgar, Claudia, muchas gracias. Yo estoy en Twitter como @EnvilaFisher. Perfecto. Edgar, muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, pues aquí estaremos hasta donde nos lo permita, porque pues este tipo de labor pues es la única forma que podemos empezar a hacer un poco de conciencia, y creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo de que mientras sigamos haciendo este tipo de comentarios, a pesar de que no seamos pues ni famosos, ni estrellitas, ni contemos con el apoyo de grandes capitales para salir al aire, pues vamos a seguir diciendo nuestra opinión, de la cual pues, siempre estaremos muy seguros de que tenemos todo el derecho de decirla. Muchas gracias. Recuerden, nosotros somos Conexionistas. Nos encuentran en Twitter y en Facebook como Conexionistas MX, en YouTube somos Conexionistas México, y en Spotify nos encuentran como Conexionistas así a secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabor, y te lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, y la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.